Hola jóvenes, soy la profesora Francisca y bueno, este video es para explicar cuál es el trabajo que sigue respecto a este trabajo en conjunto que estamos realizando, Historia y Lenguaje, que tiene que ver con la construcción de un ensayo argumentativo en base a la temática que es la Constitución de 1980. Entonces, por mi parte, trabajaron aspectos que tenían que ver con el contenido, sobre el origen y algunos aspectos generales de la Constitución de 1980, y con la profesora Trinidad, aspectos que tienen que ver con la construcción de un ensayo argumentativo. En el caso mío, lo que yo les dejé planteado, que es algo necesario de definir antes de entrar a hacer la construcción del ensayo, es definir la tesis que cada uno va a defender. Entonces habíamos dejado un ticket de salida donde la idea era completar las frases respecto a la Constitución de 1980 que tenemos acá. Entonces las opciones eran: la Constitución de 1980 A debe reformularse completamente, B debe cambiar considerando los desafíos de Chile para los próximos 100 años, C no debe sufrir modificaciones, o D, usted podía también proponer otro punto de vista. Yo ya he revisado algunas de las guías que me han enviado, la guía número 5, agradezco a quienes lo han hecho, porque ahí muchos ya efectivamente han definido su tesis, y destacar que varios propusieron su propio punto de vista, más que nada respecto a plantear su tesis con sus propias palabras, ¿ya? Lo cual es un buen punto de partida. Así que ya una vez establecida la tesis, ahora hay que dar lugar a la siguiente parte, que tiene que ver con la construcción de los argumentos para defender su tesis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Principalmente hay que buscar un respaldo para cada argumento, y este respaldo lo vamos a encontrar en el análisis que han hecho distintas personas respecto a este tema de la Constitución de 1980. Por eso yo lo que les voy a presentar ahora son una serie de textos, artículos, columnas de opinión que pueden utilizar para poder respaldar o construir en sí los argumentos que van a utilizar para poder defender su tesis. Entonces, el trabajo que sigue va a ser hacer la selección de fuentes escritas, y una vez que seleccionen su fuente escrita van a realizar una ficha para un poco familiarizarse con esta fuente escrita, que es la que van a utilizar. En base al tema, yo les voy a entregar una primera base que es de 6 fuentes escritas, donde la idea es que usted ahí haga una primera selección, pero también se les va a pedir que, si ustedes pueden buscar una fuente, ustedes a modo personal, que hagan también un trabajo de averiguar, de buscar algún planteamiento que respalde su tesis. Los textos que yo les voy a entregar, que pueden utilizar, son los siguientes, que los tengo acá, esperen un poco, vamos a, acá están los textos. Ya, esto es lo que yo les voy a enviar, que son 6 textos en formato PDF. Un primer texto, que es un artículo, después 2 columnas de opinión, que son estas dos de acá, y 3 pequeños subcapítulos de 3 libros de historia, donde, como les digo, la idea es que usted pueda seleccionar cuáles se acomodan más a la tesis que ustedes quieren defender. Ahora, para facilitar la selección, es que con la profesora Trinidad les hicimos una reseña o un resumen de cada uno de ellos, cosa que puedan leer el resumen y a partir del resumen definir cuál es el texto que ustedes creen les puede ser muy útil para la construcción de su argumento. Entonces, aparte de esto, les va a llegar un archivo, que es este de acá, que es un archivo que se llama Lenguaje, Historia Cuarto Medio, y dice Reseña de Textos Ensayo. Así se llama el documento. ¿Qué trae este documento? Trae, como les explicaba, un resumen de cada texto. Entonces, por ejemplo, acá está el título del primer texto, que es un artículo. Aquí aparte les puse yo qué es. En este caso, esto es un artículo de Claudia Hayes que se llama Soberanía Popular y Momento Constituyente en el debate sobre cambio constitucional en Chile. Y aquí viene un resumen que, al momento de leerlo, la idea es que vaya viendo si se acomoda a lo que ustedes quieren defender como idea. Por decirles, darles una idea general, este primer texto, por ejemplo, plantea el problema del cambio de la Constitución y comienza planteando las distintas opiniones que hay respecto a este cambio constitucional, entrega evidencias de lo mismo,
y posteriormente analiza qué se necesita para el proceso constituyente, habla de un primer proceso, una intención de proceso que tenía Michelle Bachelet, luego contextualiza el momento constituyente para principalmente mostrar las posturas que hay frente a este proceso. La autora defiende una posición que va en pos de justamente de que si es o no necesario hacer un cambio constitucional. Ella igual enuncia algunos problemas que tiene la Constitución de 1980, así que para que el que piense que es necesario hacer un cambio, este texto les puede ayudar bastante. Luego, el siguiente texto es una columna de opinión, que es esta de acá, que es de Joaquín Fernandois, que es una columna de opinión del diario El Mercurio, que se llama Danza Constitucional, y aquí este autor directamente entrega una opinión donde encuentra que no es adecuado hacer un proceso constituyente, donde él defiende la Constitución de 1980. Así que para los que tengan un argumento que en defensa, busquen un argumento en defensa de la Constitución, esta columna de opinión les puede servir. Luego, otra columna de opinión que se llama Falso Escenario Constitucional, de Pablo Rodríguez, del año 2016, también del diario El Mercurio. Y esta columna de opinión también hace una defensa de la Constitución de 1980 y presenta argumentos en contra de los que reclaman que hay que hacer un cambio. Así que también esta columna le sirve bastante a los que crean que no es necesario cambiar la Constitución. Luego, el siguiente texto es un extracto del libro Historia del siglo XX chileno, desde varios autores. Entonces, por eso le puse ahí Sofía Correa y otros. Esta es una sexta edición del año 2015. Y el fragmento principalmente les presenta el contexto en que fue creada la Constitución de 1980 y explica lo controversial que fue la Constitución desde el inicio. Entonces, parte desde el aspecto antidemocrático del periodo, hace una crítica a los aspectos que están declarados en la Constitución, principalmente entrega estos datos que tienen que ver con que esta Constitución se crea por una necesidad del régimen de crear un marco institucional que los validara y también para proyectar en el tiempo prácticamente, define algunos aspectos que son claves que defiende esta Constitución y por último hace referencia a Jaime Guzmán como el mentor de esta Constitución, analizando su pensamiento desde el punto de vista de qué es lo que lo influenció, cuáles son las influencias que él tiene, principalmente en el ámbito político, por ejemplo el franquismo, que era un movimiento español, y también la influencia del pensamiento económico neoliberal. Entonces aquí nos entrega como datos sobre el contexto, pero justamente cuestionando el contexto y la legitimidad de esta Constitución. Luego, el siguiente texto es un extracto del Manual de Historia de Chile de Gonzalo Frías Valenzuela, la edición número 30 del año 2013. Aquí este autor habla de los aspectos del gobierno del general Pinochet, habla de las reformas positivas que se hicieron durante el gobierno militar y de hecho se refiere al periodo como gobierno militar. Ese es un dato importante para entender cuál es la opinión que tiene este autor respecto al régimen. Habla del proceso también, de las reformas que realizaron y se refiere a la Constitución de 1980 como un proceso que obtuvo legitimidad popular porque al momento de realizarse un plebiscito y finalmente este extracto termina con lo que es el plebiscito del sí y el no, que estaba señalado en la misma Constitución, que fue en el año 1987, en base a qué es lo que ordena esta Constitución que siga y que justamente es un elemento que facilita lo que es la transición finalmente a la democracia. Y por último, el último texto que se les va a enviar es el llamado Historia Mínima de Chile, un libro también del historiador Rafael Sagredo, en su primera edición del año 2014. También es un texto que nos habla del contexto en que fue generada esta Constitución. Comienza relatando aspectos desde el 11 de septiembre de 1973 y qué fue lo que empezó a pasar en Chile. Nos entrega datos sobre qué sucede desde los inicios del régimen dictatorial. Si se dan cuenta, él habla de régimen dictatorial, ocupa otro término, por lo tanto este historiador tiene otra visión de los hechos, distinta al anterior, y habla de los grandes cambios que se vivieron en distintos ámbitos en dictadura y cómo todo esto se cierra prácticamente o culmina con la implementación y la creación de la Constitución de 1980, entendiendo por qué era importante para el régimen de la época realizar esta Constitución y por qué era necesario hacerlo y por qué había que implementarlo y cuáles eran
cuáles son las consecuencias que trajo esta Constitución para las diversas áreas de la sociedad chilena. Entonces, ¿cuál es la idea? Que después de que lean las reseñas de estos textos, puedan escoger aquellos que sienten ustedes les pueden entregar herramientas para construir sus argumentos. Para hacer la selección, lo que les vamos a pedir con la profesora es que realicen esta actividad, que es un fichaje de textos. Entonces, ¿qué consiste esto? Van a recibir este documento donde dice fichaje de textos para la construcción de un ensayo argumentativo. Entonces, la instrucción dice lo siguiente. Considerando los textos entregados por la profesora más otros que tú mismo puedes buscar, elige 3 que sirvan para respaldar tu tesis respecto a la Constitución de 1980. Una vez seleccionados, completa la ficha con la información solicitada. Entonces, la idea es que usted escoja 3 textos. Nosotros la recomendación que hacemos es que escoja 2 de los que le estamos entregando y que averigüe sobre un tercero. En internet puede utilizar Google Académico para buscar artículos, puede ir a columnas de opinión en los diversos diarios, etcétera, etcétera. Una vez que tiene el texto, colocar el nombre de la fuente, la primera parte, luego el origen, si es escrito, audiovisual, oral, el país y ciudad de origen, el emisor del mensaje, quién es el que está aquí escribiendo su mensaje, cuál es la corriente ideológica del emisor, ya si es más bien un pensamiento de derecha, de izquierda, por ejemplo, y buscar una marca textual que demuestre eso. Por ejemplo, yo delante les hice un alcance ahí con que había un autor que hablaba de gobierno militar y hay otro que habla de régimen dictatorial. Eso es porque claramente ambos tienen ideologías que son distintas. Después, aquí responder, este texto incluye citas, y si la respuesta es sí, ¿para qué las incorpora? O sea, si el autor está utilizando otras citas de otros textos. Y por último, la última fase sería escribir un fragmento de la fuente que usted cree que le sirve para sustentar su tesis. Y eso es copiar y pegar. Alguna frase, un párrafo, algo clave que ustedes creen que ahí pueden respaldar su argumento. Entonces, una vez que esto esté hecho, la idea es que me lo envíen a mí y a la profesora Trinidad a nuestros mails, ¿ya? Y este trabajo está pensado para hoy día jueves y para el día viernes. Por lo tanto, la entrega debería ser el día viernes. Vamos a colocar acá para que eso quede claro. Entrega viernes hasta las 13 horas, porque se supone que en la mañana ustedes tienen el espacio de trabajo de lenguaje, ¿ya? Eso, cualquier duda o consulta se comunican conmigo o con la profesora Trinidad. Esperamos que les vaya bien y la idea es que cualquier, insisto chiquillos, cualquier ayuda que necesiten, problema que tienen, comunicárnoslo inmediatamente porque ahí nosotros vamos a buscar la forma en que los podemos ayudar, ¿ya? Que les vaya bien y éxito con su trabajo.